¿Del cielo o del mundo? Bueno, este es un poco, ¿no?, el título de la reflexión. ¿Del cielo o del mundo? La Virgen María se presentó el 13 de mayo de 1917, ¿no?, ante los tres pastorcillos, Lucía, Jacinta y Francisco, y cuando Lucía le pregunta, ¿de dónde es usted?, la Virgen le responde, del cielo. Podría parecer, en una primera aproximación, que los niños le hacen la pregunta meramente en el sentido geográfico del término, ¿no? Como si le preguntasen, ¿es usted de por aquí cerca? Algo así, una cosa similar, ¿no? O viene de lejos. No, pero no es así la cosa. Me parece arriesgado intuir que Lucía preguntaba sospechando que esa mujer no era de este mundo. De hecho, relata de la siguiente fórmula el preámbulo de ese diálogo en la aparición, ¿no? Dice Lucía, nos paramos sorprendidos por la aparición. Estábamos tan cerca que quedamos dentro de la luz que la rodeaba o que ella irradiaba, tal vez a 1,5 metros de distancia. Claro, entonces la pregunta es, ¿de dónde es usted? La pregunta va por otro lado, obviamente, pues porque Lucía había entendido que allí había una luz especial, ¿no? Es como cuando es como cuando Pilato intuye la existencia de un misterio en la persona de Jesús, ¿no? Y le pregunta, ¿de dónde eres tú? ¿Tú de dónde eres? Bueno, Pilato estaba viendo que la gente condenada a muerte actuaba de una manera completamente diferente a la forma de Jesús de actuar en ese interrogatorio, ¿no? Y intuye que hay un misterio en la persona de Jesús y le pregunta, ¿de dónde eres tú? Ahora bien, nosotros no somos meros espectadores del misterio de Jesús y de María, sino que estamos llamados a participar de ese misterio. También nosotros somos del cielo, que es lo que yo quiero subrayar en esta charla. Estamos llamados a ser del cielo. ¿Tú de dónde eres? ¿De dónde eres tú? Yo, del cielo. Y que sea la pregunta lógica que le brota a alguien cuando ve a un cristiano, ¿tú de dónde eres? Yo del cielo. Estamos llamados a participar de ese misterio. También nosotros estamos incluidos en ese versículo que es Juan 15, 19, en el que Jesús dice, si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Por eso, fijaos qué versículo del Evangelio de San Juan, es un versículo tremendo. Vosotros no sois del mundo, porque yo os he sacado del mundo. Vamos, una afirmación más contundente no se puede hacer, ¿no? Entonces, claro, si no somos del mundo, ¿de dónde somos? Pues del cielo. Somos del cielo. Estamos llamados a vivir en el mundo sin ser del mundo. Ese es el ideal evangélico. Vivir en el mundo sin ser del mundo. No pensar como el mundo, no, que nuestros criterios no sean los de este mundo, que nuestros criterios sean los de la revelación, los que Cristo nos ha revelado, porque para eso ha acontecido la revelación. Cuando Jesús le hace aquel reproche a Pedro, ¿os acordáis, no? Tú piensas como los hombres, no como Dios. Alguno podría haber dicho, hombre Jesús, ¿qué esperabas? Es hombre, ¿no? ¿Cómo va a pensar, pues? A ver, sí, pero ¿para qué me he revelado yo? ¿Para qué Jesús ha revelado al Padre? ¿Cómo es que después de haber revelado al Padre todavía sigues pensando como piensa el mundo? Tú piensas como los hombres, no como Dios. Tú estás llamado a pensar desde la revelación de Jesucristo, que la revelación de Cristo configure tu pensar, tu sentir, la percepción de la realidad. Está hecha desde la revelación y no desde los criterios y el pensamiento de este mundo, sino para que se ha revelado Jesús, para que yo siga siendo un mundano.
que Jesús ha venido para que podamos ser del cielo, no solo para que podamos ir al cielo. A ver si me explico esta expresión. Que obviamente tenemos que ser del cielo para ir del cielo, pero es que no nos quiere ir al cielo sin ser primero del cielo, ser del mundo y luego ir al cielo. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Para ir al cielo hay que ser del cielo. No puede ser es que yo soy del mundo y luego voy al cielo. A ver, imposibles no, eso es una contradicción in terminis. Jesús ha venido para que nosotros seamos del cielo, no solo para ir al cielo. Y eso tiene que estar marcado en nuestro corazón, ¿no? Y para poder vivir esta realidad es absolutamente necesario, pues que nos demos cuenta de que vivimos en continuo contraste, en un continuo contraste, y no fácil, sino a veces duro, entre qué supone ser del mundo o ser del cielo. Vamos, aquello que San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales designa con la meditación de las dos banderas. Hay dos banderas, señores: la bandera del mundo y la bandera de Jesucristo. ¿Tú a cuál de las dos banderas te apuntas? ¿Bajo cuál de las dos banderas estás sirviendo? Entonces eso esta es la clave, es la clave. Por eso esta reflexión del cielo o del mundo está muy ligada a la reflexión de las dos banderas de San Ignacio. Y no porque a San Ignacio se le ocurriese, ¿no? Se le ocurrió a San Ignacio en el siglo XVI, que no, porque es que eso viene en el Evangelio. El Evangelio está lleno de referencias a la incompatibilidad de los dos caminos, del camino del mundo y del camino de Jesucristo. Jesús dice, por ejemplo, en el Evangelio: el que no está conmigo está contra mí. No podéis servir a dos señores. Si sirves a uno, te olvidarás del otro. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que coja su cruz y que me siga. El que busque su vida la perderá. El que la pierda por mí, si al maestro le han perseguido, también te perseguirá a ti. Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. A ver, el Evangelio está lleno de expresiones en las que se subraya la contraposición entre el camino del mundo y el camino de Jesucristo. Está lleno. No es que sea, no hay un versículo, no. Es un hilo conductor que lo empapa, que lo llena todo, ¿no? O de Cristo o del mundo. Jesús no jugó a hacer pues componendas. Jesucristo no fue un moderador de pluralismos, fue un maestro de la verdad. A ver, sino ¿de qué evangelio estamos hablando? Vamos a hacer un punto intermedio, ¿no? Venga, ni para ti ni para mí, ni soberbia, pero ni tampoco humildad, ¿no? Sino un poco, pues, un sentido crítico, una dignidad propia, ¿no? A ver, no, ese no es el estilo de Jesucristo, Él no está haciendo esas falsas componendas, ¿no? Entonces, el Evangelio claramente nos habla de las dos banderas y tenemos que ser conscientes de que la mundanidad se infiltra más allá de nuestra capacidad de percatarnos de ello. Y hay que estar atentos a eso. Y a veces, recuerdo que nuestra madre, cuando hacía un poco así la limpieza de casa, decía: es increíble cómo se mete el polvo, pues si están las ventanas cerradas, Bueno, pero por algún sitio entra el polvo aquí, ¿no? Pues con la mundanidad pasa exactamente así. A ver, ¿por dónde ha entrado la mundanidad? Bueno, pues ya te digo yo que ha entrado. Pero ha entrado en la vida de José Ignacio, ¿me explico? O sea, el que se crea que uno que está plenamente libre de que la mundanidad esté configurando su vida, está totalmente equivocado. Es el Evangelio de la cizaña y del trigo, diciendo: ¿quién ha sembrado esta cizaña? Pues alguien la ha sembrado, pues está aquí creciendo cizaña a lo del trigo. Y eso ocurre en la vida de todos nosotros, porque la mundanidad tiene una gran capacidad de infiltración. Yo he utilizado mucho esa expresión de que
este cambio cultural de secularización que está ocurriendo, ¿no?, en nuestro tiempo, pues se produce de una forma, bueno, últimamente mucho más rápida, por cierto, últimamente ya es difícil disimularlo, pero se ha producido en el último siglo una deriva de secularización que al principio no se notaba tanto, al principio no se notaba. Y entonces era como si a los peces les cambian el agua de la pecera sin que se den cuenta que les han cambiado el agua de la pecera, ¿verdad? Si me han cambiado el agua de la pecera y yo no me entero, estoy nadando el suelo y esto no es agua, es otra cosa. Pero eso ha acontecido sin que tú te enteres, ¿no? Por eso, esta reflexión que hacemos es una llamada de atención a cómo está nuestro corazón, cuáles son nuestras disposiciones interiores, las intenciones ocultas, ojo, intenciones ocultas, que a veces anidan en nosotros intenciones ocultas. Sí, yo quiero ser del Señor, pero al mismo tiempo, pues también estoy sirviendo a este mundo. Por eso, esta reflexión del cielo o de la tierra es muy importante. La teología espiritual de la Iglesia habla de que hay tres enemigos del alma: mundo, demonio y carne. Yo me voy a fijar especialmente en esta reflexión en lo primero, en el mundo, aunque alguna cosa diremos al final sobre el demonio y la carne. El influjo que tiene el mundo en nosotros, el influjo tan fuerte que tiene, del cual tenemos que ser conscientes, porque si no eres consciente de ello, pues difícilmente vas a tener capacidad de resistencia, ¿no? El hombre carnal, o sea, el hombre que no es santo, depende mucho más del mundo de lo que él se imagina. Vive casi sujeto a él, en su modo de pensar, de sentir, de hablar, de hacer. Por ejemplo, el peso de las modas es tremendo en él. Si no está en la moda, se siente ridículo, y el peso de la moda en nosotros puede tener un influjo muy grande, ¿no? Esto es así, y eso también pasa en cuanto a los valores de vida, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo que se llaman pecados de época. ¿Qué significa pecado de época? Pecado de época es aquel que acontece en un tiempo histórico determinado sin que, por el influjo cultural en el que están inmersos, los habitantes de ese tiempo y de ese lugar lo perciban. Es un pecado de época. Por ejemplo, durante muchos siglos se vivió la esclavitud. Oye, y a nadie le parecía que eso fuese pecado. Bueno, quizás pecado es si te pasas un poco con el esclavo, ¿no? Pero bueno, si no te pasas mucho, pues tampoco está tan mal, ¿no? O sea, ojo, existen pecados de época que durante bastantes siglos nos hemos comido con patatas lo de la esclavitud, ¿no? Otro pecado de época es, pues, el aborto, el que puede parecer que es un derecho de la humanidad, pero bueno, estás hablando de matar a tu hijo. Y eso es un eclipse, ¿no? Un pecado de época es un eclipse en la conciencia moral colectiva de un pueblo en determinadas materias. ¿Y eso cómo se explica? Porque el influjo del mundo en ese contexto cultural es tan fuerte que llega a eclipsar la capacidad de la conciencia de discernir. Eso a nivel global. De no ser que los hijos de ese tiempo, que siempre los ha habido, han dicho: un momento, mi conciencia se guía desde el Evangelio, no desde el influjo cultural de este tiempo. Y entonces sí, a ese no le colarán, ni le colarán lo de la esclavitud, ni le colarán lo del aborto, ni le colarán nada, porque su punto de referencia es la revelación, no es el influjo cultural de nuestro tiempo, ¿no? Que decía Chesterton, ¿no?, que el cristianismo es el único que puede liberarnos de la esclavitud de ser hijo de tu tiempo. Porque claro, es una esclavitud ser hijo de tu tiempo. Yo soy hijo de Dios, no soy hijo de mi tiempo, oiga. Yo vivo en este tiempo, pero no soy hijo de este tiempo, soy hijo de Dios. El cristianismo es el único que puede liberarme de la degradante esclavitud de ser hijo de tu tiempo o hijo del lugar en que has nacido. Entonces, pues que nos quede claro que el influjo es muy fuerte, ¿no?
San Pablo dice: vivíamos esclavizados bajo los elementos de este mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el deseo de agradar, de que te acepten, de coincidir, de recibir aprobación social, el miedo a ser el bicho raro, el miedo a disentir, a enfrentarte con los demás, condiciona grandemente, ¿no?, al individuo. Todos hemos oído ese experimento que se hizo en el año 1962. Es un experimento viejísimo, del año 1962. Un grupo de voluntarios fueron requeridos para experimentar los efectos de ciertas vitaminas que permitían mejorar la vista, ¿no? Pues se buscó voluntarios, se les daba una compensación y allí que se presentaron no sé cuántos, ¿no? En realidad se les estaba inyectando una sustancia totalmente inocua, no era nada, ¿no? Cada sujeto esperaba en una sala de espera a ver qué efectos tenía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estaba él solo estaba perplejo, pues no sé si la vista me está mejorando o no me está mejorando. Me acuerdo, le metían uno en la sala, que ya estaba dentro estaba compinchado, que se supone que también le había metido el mismo que él, y dice: joder, pero si es que veo muchísimo mejor, si es que se le está aclarando y tal. Pues también yo y tal. Y luego metían a otro y dicen: joder, estoy viendo mucho más borroso, y el otro dice: pues es verdad, yo también estoy viendo. A ver, es un experimento, es un clásico de la psicología, del año 1962. En ese experimento que se hizo allí quedó patente nuestra vulnerabilidad. Somos súper vulnerables. Dependiendo de lo que tengas a tu alrededor, tú tienes un peligro de pensar como los que piensan, de decir lo que dicen los que están alrededor tuyo, tremendo, porque somos muy vulnerables, ¿no? Y de un modo semejante, ¿no?, la psicología social habla de incluso normas conductuales que la sociedad espera de nosotros. Y en determinada cultura, pues si yo he tenido el fallecimiento de un ser querido, se espera de mí que llore y que me rompa como una plañidera y que exprese el dolor a tope, ¿no? Ya está. Pero si estoy en otra cultura, tengo que mantener el tipo y los hombres no lloran, ¿sabes? ¿No? O sea, y dependiendo de qué sitio tengo que actuar de una manera o de otra, y tú generalmente te adaptas a eso, ¿no? Y todos estos hechos nos tienen que dar mucho que pensar a nosotros, nos tienen que dar mucho que pensar. Porque claro, aquí uno ve esto y dice: joder, si somos tan vulnerables al influjo de los demás o del ambiente, la pregunta es: ¿tendrá el cristiano suficiente libertad ante el mundo para pensar y actuar desde la originalidad del Evangelio? Ostras, quiere decir que la pregunta hay que hacerla y hay que tomársela en serio. Por eso es tan importante la predicación de la palabra. Una y otra vez tenemos que predicar y acoger la predicación para que se abran mis ojos de que posiblemente el influjo del mundo esté siendo en mí más serio de lo que yo pienso. Y por eso es tan importante leer la vida de los santos, porque lo normal es eso, la vida de los santos, Y yo a los chavales, cuando les visito, que estoy haciendo ahora visitas pastorales visitando colegios, pues siempre les hago una pregunta, ¿no? A ver, ¿quién me dice de vosotros qué diferencia hay entre lo normal y lo corriente, ¿no? Todo el mundo se mira y dice: ¿lo normal y lo corriente? Pues eso, ¿no? Sinónimos, ¿no? Y les digo que no, que lo normal y lo corriente no son sinónimos, Y les digo: a ver, ¿vosotros creéis que es corriente que los jóvenes, pues el fin de semana, desfasen, beban, fumen y se queden hechos polvo? ¿Eso es corriente? Sí. ¿Es normal? No es normal, es corriente. ¿Y vosotros creéis que un cristiano será normal que si la Virgen es su madre, rece el rosario todos los días y viva unido a su madre? ¿Eso es lo normal? Pues sí, pero ¿es corriente? No, corriente no. A ver, entonces, de esta distinción, yo tengo un profesor que me dijo: a ver, de saber distinguir entre lo normal y lo corriente te va la vida.
Nosotros tenemos que ser normales, no corrientes. Jesucristo ha venido para que seamos normales, no corrientes. Ser normales, que es pues para que vivamos según la voluntad del Padre. Estamos llamados a ser normales, no corrientes. Pero es tan importante, ¿no?, que entendamos que es tan fácil engañarnos. Es tan fácil engañarnos, confundir normal y corriente, es tan fácil. Entonces, ¿hasta qué punto el cristiano, ¿no?, es llevado por un deseo de convivir? Porque claro, oye, tampoco tenemos que estar en la reña. O sea, a ver, un cristiano no tiene que ser un antipático con los demás, porque, o sea, yo no estoy con esto diciendo, como el influjo del mundo es contrario, entonces lo que tenemos que ser es unos antipáticos con los demás, para que no se acerque nadie y meternos en un castillo, y allí, pues como hacen algunas sectas, ¿no? Nos vamos a no sé qué sitio y vivimos allí. No, ese no es el ideal del Evangelio, ¿no? Estamos llamados a vivir en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Pero las preguntas es normal que nos hagamos. ¿Hasta qué punto el cristiano, llevado de ese deseo de convivir con los demás, tendrá que aceptar los roles sociales, ¿no?, que configuran un ambiente? ¿Tendrá la fuerza del espíritu necesaria para, cuando sea necesario, ser un disidente? Porque a veces hay que ser un disidente, porque si no eres un disidente, al final te han fagocitado. ¿Cómo poder ser cariñoso y cercano y al mismo tiempo libre y disidente cuando hace falta? ¿Cómo conseguir eso? Que uno sea cariñoso, cercano, que no sea un antipático, pero al mismo tiempo sea libre en su criterio, en su juicio, y sea capaz de disentir cuando hay que disentir, en la caridad. Eso es solamente el Espíritu Santo nos puede dar ese don. Solamente el Espíritu Santo nos puede dar ese don. Y obviamente tenemos que pedirlo y también contemplar lo realizado en muchas personas, porque se aprende mucho de los testigos de Cristo. Mira cómo lo hace, mira qué don me ha dado Dios. Mira, es decir, se aprende mucho de los testigos de Jesucristo. Y obviamente el que a buen árbol se arrima, por buena sombra le cobija. Y es tan importante, pues, beber de la tradición cristiana, fijarnos en la vida de los santos continuamente, ¿no? Porque es un reto el que tengamos la libertad para poder acoger la revelación sin que sea deformada por el influjo del mundo. Además, los influjos sociales se reciben inconscientemente. Las personas no suelen sentirse cautivas de este mundo, aunque de hecho lo estén. Normalmente creen que sus condiciones y sus conductas parten de opciones personales, conscientes y libres, pero de eso nada. El mundo, con múltiples y eficacísimos medios, moldea tus sentimientos, pensamientos, conductas, actitudes, y te hace un hijo de tu siglo, un hijo de tu tiempo, ¿no? Esos lazos invisibles, que parecen suaves, etc., es como si tú los percibes, a veces los percibes como si fuesen, en vez de, te tienen esclavo, son como unas argollas. Tú tienes unas argollas que te están impidiendo ser libre, pero el mundo hace que tú los percibas como unas pulseritas de adorno, ¿sabes? Te parece que son unas pulseras de adorno. ¿Pulseras de adorno? Son unas argollas. Prueba a intentar romper tu pulserita, a ver qué pasa. Cuando intentes romper esa, te darás cuenta de que estás atrapado. Alguien dijo que la fuerza del viento solamente uno es capaz de percibirla cuando intenta caminar en contra de él. Si vas a favor de él no te das cuenta de la fuerza que tiene el viento, ¿no? Pues bien, voy a decir una cosa más, porque alguno diría, pues yo estoy insistiendo en ese conformismo, etcétera, ¿no? No, pero hoy en día hay mucha gente rebelde. Un momento. El conformismo y la rebeldía
pueden ser dos manifestaciones aparentemente opuestas de la misma mundanidad. A veces por temperamento o por educación uno coge el rol de ser complaciente o ser rebelde. Pero tu punto de referencia es la mundanidad. Dependiendo del oportunismo, de la moda. Entonces, el hombre que no ha alcanzado la santidad se suele afiliar, uno se afilia al conformismo y otro se afilia a la rebeldía. ¿De qué se habla? Que me opongo. Pero en el fondo lo tuyo es la mundanidad. Y el que va de conformista, que lo que digan los demás es lo que pienso yo, es por mundanidad. En el fondo estas dos posturas se asemejan mucho, ambas son gregarias y están formuladas automáticamente en forma reactiva o de aceptación de la mundanidad. Pero en el fondo es mundanidad lo que elijo. Sin el auxilio de Cristo no se alcanza la verdadera libertad interior. La perfecta y creativa libertad de Jesucristo. Ayer en el viaje para aquí, pues aproveché el vuelo y escribí un articulito, que espero que se publique el miércoles de ceniza, y en él hablé del tema de la adicción a la pornografía, que quizás es una oportunidad que comenzamos a tener, una oportunidad en la que la sociedad puede llegar a percatarse de cómo las aparentes banderas de libertad, en el fondo, son un puro engaño y están escondiendo la esclavitud. O sea, a veces es como si al maligno se le escapase un poco, ¿no? Se le ha ido un poco, se le ha ido la rosca, y entonces es como si quedase patente la falta de libertad en la que el mundo, de la que el mundo es objeto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Parece como si estuviésemos en un momento en nuestra sociedad en el que podemos percatarnos de que cuando la sexualidad se desliga del amor, automáticamente comienza a convertirse en una práctica adictiva que le quita libertad al hombre. O sea, parece como que hay elementos para percibirlo, pero vamos a ser claros, son pequeños destellos. Luego viene el gobierno y dice, bueno, hagamos una app, vamos a hacer una app pues para que los menores de edad, los menores de edad, ¿no? Los demás sí, ¿no? A ver, vaya autoridad moral vamos a tener, vaya autoridad moral vamos a tener, ¿no? Eso es como el padre, ¿no? Que con un porro en la mano le dice a su hijo, como me entere que coges un porro, a ver, que tienes un porro en la mano, o sea, ¿qué autoridad moral vas a tener tú para decirle nada a nadie, ¿no? Bueno, pero quizás sean así, parece que acontece de vez en cuando, pues eso, ¿no? Crisis como esta que está aconteciendo con la pornografía, que son oportunidades para que nos demos cuenta de que el influjo mundano es tremendo. Bien, ¿dónde está el problema de fondo? A ver, el problema de fondo está, sobre todo, en la famosa autoestima. A mí me ha llamado profundamente la atención que en estas visitas que estoy haciendo a los colegios suelo tener también un encuentro pues, con profesores, con todos los chicos, los alumnos y también con los padres de familia, ¿no? Entonces los que preparan un poco los encuentros suelen ofrecer a los padres distintos temas de los que quisieran ustedes que les hablase el obispo, pues para que así después haya un poco más de atención. A ver, elijan ustedes el tema de que les gustaría que el obispo les hablase. ¿Sabéis cuál es el tema estrella? El que pide la gran mayoría. Entre todo un elenco que se les da, ¿no? El tema estrella es cómo ayudar a nuestros hijos a quererse. Eso a mí me sorprendió. Cómo ayudar a nuestros hijos a quererse. Es decir, que existe una conciencia muy evidente de que la vulnerabilidad que tenemos, si no tenemos una autoestima fuerte, claro, pues eres súper vulnerable. Claro, en esto, ciertamente, la crisis se manifiesta, ¿no? En esa petición de una charla sobre ese tema. Yo no me imagino que mi madre necesitase una reflexión sobre cómo ayudar a nuestros hijos a quererse. Era un momento que a nuestros padres no se les ocurría eso.
sea, esto es propio de un tiempo en el que lo tenemos todo y resulta que no tenemos nada. No tenemos nada y no nos queremos a nosotros mismos. Es decir, el problema está en cómo fundamos nuestra autoestima. Si yo no fundo la autoestima, si yo no la fundo en que Dios me quiere, o sea, el amor de Dios funda mi autoestima. Yo existo porque Dios me ha amado. Y eso está por encima de cualquier otra consideración. ¿Cómo me percibirán los demás? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si yo no parto de eso, hoy en día, ¿cómo se funda la autoestima? A ver, necesito destacar en algo frente a los demás. Si no destaco en algo, el chaval va a tener un complejo, ¿eh? Porque, a ver, pues tengo que ser bueno en fútbol, por lo menos, ¿no? Si las fotos, ¿no? Luego viene el tema de las fotos. A ver cómo salgo con las fotos, a ver tal, a ver esto. Hace poco unos padres me decían que tienen una hija con anorexia, ¿no? Me decía la madre, yo estoy convencido de que este problema se estalló con la utilización del Instagram, porque me gusto, no me gusto, mira cómo he quedado, o sea, necesito que los demás me miren, necesito ser admirado por alguien, necesito ser admirado por alguien, ser reconocido por alguien. Esa es la trampa. Esa es la trampa en la que la mundanidad tiene una fuerza en nosotros descomunal. En ese momento uno tiene que buscar reconocimiento social. En ese momento el mundo tiene un poder sobre ti tremendo. Si tú para valorarte a ti mismo necesitas, ¿no?, que los demás te estén alabando, te estén considerando, estás atrapado por el mundo. Eso es como el pintor, ¿no? Como el pintor que no estima su propia obra si no vende los cuadros. Si no vendo los cuadros, pues vaya porquería de pintor soy yo. Nadie compra mis cuadros. A ver, tus cuadros son tus cuadros, ¿los compra alguien o no? Eso es como el cura, como el sacerdote, que estima y valora su vocación, pues dependiendo de que los fieles se acerquen a él, le reconozcan, de tal, ¿no? Me estoy acordando de un misionero, ya fallecido el misionero, ya el obispo de San Sebastián, y el pobre tenía, pues allí, le apareció un cáncer de piel en las misiones y vino para tratarle, etc. Bueno, pues yo le encomendé, una vez que compaginaba con su tratamiento, le encomendé una pequeñita encomienda, pues en una parroquia de Rentería, en una zona, pues, de mucha secularización, y el hombre pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas y me vino y me dijo, mire, señor obispo, yo me vuelvo. Dice, pues que no me traten el cáncer, pues que no me lo traten. Pero 2 o 3 semanas nadie ha tocado la puerta, nadie me ha tocado la puerta. Yo allí soy el padrecito, ¿sabe? Todo el mundo pues me quiere, me alaba, me busca, y aquí ¿quién soy yo, no? Y claro, la verdad es que aquí fue una conversación inolvidable la que tuvimos, una conversación inolvidable, en la que, claro, al final uno dice, es que yo cómo valoro mi vida, o sea, yo la valoro por la respuesta que encuentro en los demás. Es que, vamos a ser claros, eso es bastante difícil que no sea así, de no ser que yo tenga un grado de presencia de Dios y un ponerme ante Dios que sea el que verdaderamente configure mi vida. Eso es fácil decirlo, pero supone un vivir en presencia de Dios con mucha intensidad. Si no, el reconocimiento de los demás va a ser el determinante en tu vida. Eso es tan fácil que le ocurra al pintor, que le ocurra al sacerdote, que le ocurra también al padre, porque se resulta que tiene unos hijos, un hijo que tiene una dificultad muy especial, al final se empieza a sentir fracasado y empieza a decir, pues yo no lo he hecho bien y no sé qué, y empieza, su frustración viene pues porque las cosas no han salido como él hubiese soñado que saliese, ¿no? Pero es que nuestro gran problema es en dónde fundo mi autoestima, en dónde la fundo. Entonces, es una aberración que yo funde mi autoestima en la estima del mundo. Es una aberración. Aparte que nos
hace absolutamente esclavos, ¿no? Absolutamente esclavos. Y entonces, pues es que esto no tiene más remedio que decir, con respecto a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer que nuestros hijos se quieran? Iros a las librerías de los aeropuertos. Es increíble cómo están todas llenas de libros de autoayuda, por todas las esquinas son libros de autoayuda. A ver, que no me voy a meter yo con eso, ¿sabes? Pero que es obvio que todo eso es paja y es humo si no tienes una razón objetiva para quererte a ti mismo. Y una razón objetiva es que Dios me ha creado, Dios me ha hecho. El día que mis padres engendraron un embrión, al mismo tiempo Dios creó un alma. Y en el origen de mi vida hay un acto creador de Dios. Yo soy un hijo deseado de Dios, un hijo amado. Y como la famosa película de Little Boy, que es mi película favorita. Me han hecho hace poco una entrevista y me preguntan ¿cuál es su película favorita? Y dije, Little Boy de Eduardo Verástegui. Si no la habéis visto, no dejéis de verla, porque, claro, tiene el niño, es bajito, es pequeñito, tiene todos los boletos para acomplejarse, porque tiene un bullying que se mete con él, pero ojo, tiene un padre del cual se puede sentir orgulloso, ¿sabes? Para superar todo tipo de complejos, Y entonces el padre va y le dice al niño, a ver, tú mírete de la cabeza para arriba, no de la cabeza para abajo. Y entonces el chaval dice, ostras, pues vale, O sea, lo he entendido, lo he entendido. Entonces, esta es la clave, ¿no? Sin ella el influjo del mundo es tremendo. Para que Dios nos renueve, para que Dios nos santifique, es necesario que nos desmundanice. No se puede uno santificar sin haberse desmundanizado, que es lo que decía yo antes. No puedes ir al cielo sin ser del cielo. A ver, eso no puede ser. La santificación supone la desmundanización. En la tradición cristiana se habló de que la vida espiritual tenía como 3 fases, ¿no? La vía purificativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Purificativa, iluminativa y unitiva. Es que algunos quieren la iluminativa sin la purificativa. Eso no existe. No existe. Entonces nos tenemos que tomar en serio, ¿no? la desmundanización. Por ejemplo, ¿no? Cuando dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de la mente. Joder, fíjate tú, no te conformes a este siglo, transfórmate por la renovación de la mente. ¿Y eso cómo se hace? Recibiendo la palabra de Dios, empapándonos de la palabra de Dios. Que la Sagrada Escritura sea mi escudo, que el Catecismo de la Iglesia Católica configure mi pensamiento, que la doctrina social de la Iglesia me ayude a discernir qué es conforme al querer de Dios, qué es contrario al querer de Dios, que yo viva en continuo discernimiento, ¿no? 1 Corintios 7:23, no os hagáis siervos de los hombres, fíjate tú, no os hagáis siervos de los hombres. San Agustín dice, ¿no?, que es muy distinto amar al hombre, al prójimo, o esperar en el hombre. Dice, y tan distinto es que Dios manda lo primero y prohíbe lo segundo. Dice eso dice San Agustín. Dice, y tan distinto es que Dios manda lo primero y prohíbe lo segundo. Dice, no pongas tu confianza en el hombre, tú pon tu confianza en Dios. La confianza que tenemos entre nosotros está fundada en Dios. Esta es la clave, ¿no? Esta es la clave de las 2 banderas. Decía que me iba a centrar así más específicamente en el mundo, pero que también voy a decir algo sobre el demonio y la carne, porque es cierto que esos 3 enemigos, mundo, demonio y carne, no actúan desconectados entre los 3. A ver, no, esos tres enemigos de facto actúan de una manera conjugada.
La famosa película esta de Nefarious, que se está ahora pues un poco extendiendo y visualizando, ¿no? Obviamente no ilustra cómo son las posesiones. Me ha escrito un exorcista, y como yo había animado a ver la película, diciendo que me parece muy interesante, y me ha escrito un exorcista diciéndome: señor obispo, que es que me parece que esa película, da una imagen distorsionada de lo que son las posesiones. A ver, por supuesto, las posesiones no son así. Con el demonio no se habla de esa manera, como si fuese una conversación. A ver, eso no es así. Eso jamás ha sido así. Esa película no es interesante en ese sentido de que ilustre cómo tienen lugar las posesiones. No. El demonio no cuenta tanto que va a contar, pero todo lo contrario. Pero lo interesante de la película es que ilustra cómo el demonio campa a sus anchas gracias a la introducción del pensamiento mundano. Diciendo, aquí, bueno, pues eso, ¿no? Por ejemplo, se lo pasa bomba con el cura secularizado, ¿sabes? Que no, se lo pasa bomba con él. Le dice: mira, aquí viene el cura ahora que no cree en el demonio. Madre mía, si lo digo habré salido, te invito antes, ¿sabes? Se lo pasa bomba con él. Y claro, o sea, enfatiza, pues como por ejemplo, esa supuesta libertad del hombre, ¿no? O esa falsa imagen ética, es toda mentira. Tú a tu madre te la has quitado de encima con la eutanasia para quedarte con tu dinero, y tú a tu novia la has llevado a abortar, que está abortando ahora, pensando es decir, es magnífica la película en cuanto subraya el pensamiento mundano relativista, en el que obviamente el maligno se mueve pues como con Pepe por su casa, ¿no? No existe lo objetivamente bueno ni lo objetivamente malo, no existe. Hemos celebrado el 30 aniversario, el verano pasado, el 30 aniversario de Veritatis Splendor, aquella encíclica de San Juan Pablo II en la que se enfatizó la existencia de un mal objetivo, de lo que se llama intrínsecamente malo, ¿no? Y es que hoy en día es más importante que nunca hacer esa afirmación. En cuanto a la carne, por otra parte, eso en cuanto al influjo del demonio, que obviamente el influjo del demonio quiere que el mundo piense mundanamente, ¿no? Y en cuanto al influjo carnal, en este momento se está dando una conexión plena entre lo mundano y lo carnal, porque el deseo, ¿no? O sea, el que alguien conduzca sus decisiones, sus opciones por su deseo carnal, pues podríamos decir que es propio del influjo del mundo, no tanto del mundo del demonio, sino de la carne, ¿no? Pero es que en este momento se está produciendo una deriva ideológica en la que el deseo reivindica ser un derecho y ser una ideología. Entonces, hoy en día está aconteciendo por primera vez, yo creo que por primera vez, en la humanidad, la reivindicación de que el deseo sea ley. Se legisla haciendo leyes de mis deseos. Mis deseos son ley. Lo que yo desee, promulgamos una ley y allá que te va, ¿no? Entonces resulta que lo que tradicionalmente fue una tentación de la debilidad de la carne, comienza al mismo tiempo a ligarse con una tentación de la soberbia del espíritu, de pretender que ese deseo se convierta en derecho. En definitiva, ¿no? Que el demonio es un buen tenista y que juega con dos raquetas, y juega igual con la derecha y con la izquierda, y que claro, una raqueta es el mundo y otra raqueta es la debilidad carnal, pero que quizás en este momento se están conjugando, ¿no?, estas tentaciones de una forma muy especial. Se está conjugando lo que antes distinguíamos muy claramente, que era la tentación carnal
del influjo del mundo, de la tentación soberbia del demonio, esas distinciones que hacíamos anteriormente, que no digo que no se pueden hacer actualmente, cada vez estamos viendo cómo confluyen de una manera más compenetrada. Más compenetrada. En resumen, señores, ¿del cielo o del mundo? Del cielo, me explico. Del cielo, somos del cielo. Somos del cielo. Jesucristo ha venido para que podamos vivir en esta vida siendo del cielo. Se ha revelado, se nos ha mostrado, nos acompaña. El acompañamiento espiritual que la Iglesia nos quiere dar es precisamente para que vivamos un pequeño cielo, ¿no? Y tenemos muchas experiencias del cielo. Por ejemplo, ¿acaso nuestro encuentro aquí no es una experiencia de cielo? ¿Acaso vuestra vida familiar no tenéis en ella muchas experiencias del cielo? Alguien me dirá, a veces también lo contrario. Lo digo porque ya estaba yo escuchando aquí. Estaba llegando. Pero sí, existen experiencias del cielo en la familia, en el seno de la Iglesia. Existen experiencias del cielo. Yo qué sé, vas a un cenáculo y ves allí lo que es la vida del cenáculo, los chicos recuperándose de la droga, ¿no? Y diciendo, el cielo está aquí. El cielo está aquí. Hay muchas experiencias del cielo. Nosotros estamos llamados a que esta vida sea el cielo, a que el reino de Dios se instaure plenamente, ¿no? A que el Señor reine plenamente en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra sociedad, ¿no? y en el mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.